Hola, hola, bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio Vamos al Aire, conectado acá en RadioMás.cl, el fanpage de RadioMás.cl. Recuerden visitarnos en nuestras distintas redes sociales, estamos en Instagram, en YouTube, ahí van a encontrar toda la información respecto a nuestro medio de comunicación desde Concepción, transmitiendo para todo Chile y el mundo. Hoy con un programa especial, como cada lunes, nos conectamos con Roxana Eide, ella abogada, su especialidad, ¿cierto? Lo que es el derecho de familia, y hoy vamos a tocar un tema súper importante. Lo importante, ¿cierto? Que es el asunto del matrimonio, ¿cierto? El matrimonio civil versus el acuerdo de unión civil. Esa es un poco la idea. Una ley que permite a las parejas de igual y distintos sexos formalizar su unión ante el Estado para acceder a protección jurídica y social. Eso básicamente sería la definición, para lo cual vamos a saludar a Roxana. ¿Cómo estás? Hola, señor Ortiz, ¿cómo está usted? Yo muy bien por acá. Qué bueno. Oye, tuvimos un lunes de gracia, ¿cierto? Un lunes de descanso. Sabíamos que la cosa el lunes pasado, veníamos saliendo recién de todo un movimiento ahí de comportamiento cívico que estuvo bastante masivo, bastante exitoso, según las estadísticas, ¿cierto? Y ahora retomando ya lo que es el derecho de familia, porque estuvimos conversando muchos aspectos constitucionales en los programas anteriores, pero ahora ya retomamos tu campo directamente. Exactamente, yo feliz de poder seguir orientando a la gente, que se anime a unirse a la transmisión para que en la medida, digamos, que tenga duda y que le vaya interesando el tema, nos pueda ir comentando lo que nosotros vayamos conversando. Esa es la idea. Entonces, como dice Roxana, participar del chat. Nosotros vamos a abordar esta temática durante el programa, y la idea es que ustedes puedan hacer sus consultas. Nosotros vamos a responder aquí a la duda. Bueno, nosotros es mucha gente. Ya, Roxana, entremos en materia, ¿te parece? Muy bien. Bien. Muy bien. Partimos muy animados porque además comenzaste con un excelente tema musical. Ah, oye, no menor, ¿eh? Ahí hay muchos colegas, amigos. Esta es la octava región. Así es, esta es la versión de este famoso Resistiré, de este grupo dúo dinámico, ¿cierto? De este grupo español muy popular a fines de los 60, comienzos de los 70, y que por tiempos de pandemia, ¿cierto?, se volvió a popularizar, y con esta versión de artistas de la región del Biobío, ahí lo pueden encontrar en YouTube. Bien, Roxana. Si no me equivoco, esto surge por el 2011, después se concreta ahí el 2015 bajo el mandato de Michelle Bachelet. ¿Qué es lo que de algún modo motiva, en términos de sociedad, ¿cierto?, en términos culturales, la dictación de esta ley, la 20.830, que regula el acuerdo de unión civil? Sí, oye, súper bien, justamente, esa es la ley 20.830. Bueno, cuando se dicta una ley siempre hay que atender, digamos, analicemos pues, el contexto histórico, ¿cierto?, en el cual se dicta, cuál es el espíritu de la ley que se manifiesta en el tenor literal, que regula una situación en particular. Porque hasta ese minuto, Cristian, lo que ocurría y lo que sigue ocurriendo es que hay muchas parejas que tienen convivencia, que tienen una relación probablemente estable, pero la verdad es que no tienen ningún vínculo jurídico que los una, porque derechamente o no han decidido unirse en un vínculo matrimonial, o hasta ese entonces no existía, ¿cierto?, el tema del acuerdo de unión civil que les permitiera en definitiva formalizar esta relación de convivencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que para los efectos patrimoniales, cuando la situación más lamentable era cuando después que habías hecho una vida, ¿cierto?, en común y no te habías vinculado en matrimonio, y fallecía una de las personas, lamentablemente el otro conviviente, ¿cierto?, en esta situación de hecho no regulada legalmente, quedaba, para los efectos jurídicos, legales, quedaba a la deriva, no teniendo ninguna protección en términos patrimoniales, ¿ya? Claro. Entonces, no tenía la calidad de heredero, y para todos los efectos previsionales y efectos patrimoniales propiamente tal, quedaba, digamos, en el completo, digamos, abandono, sin regulación jurídica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta ley, en definitiva, viene a hacer ese reconocimiento a aquellas personas que no optaron derechamente por el matrimonio, y de alguna manera esta ley lo que viene a hacer también
ampliar a aquellas personas porque, bueno, el matrimonio sigue manteniéndose como aquella institución, ¿cierto?, para las personas que contraen este vínculo que son de distinto sexo. Entonces, lo que permite esta ley es regular también la convivencia de aquellas personas de distinto sexo en los aspectos básicamente patrimoniales, extendiéndole los efectos jurídicos en ese tipo, digamos, de relación. Así que ese es más o menos, digamos, ahora, oye, convengamos que a pesar de que se ha dictado la ley, ¿cierto?, todavía hay muchas parejas que están en la nebulosa en términos jurídicos, no Claro. están casados, no están sometidos al acuerdo de unión civil y están en la peor situación jurídica que pueden estar porque, digamos, siguen, ¿cierto?, en esta vía en común, pero no tienen nada, digamos, que jurídicamente les puede afectar. Bueno, claramente esta es una situación que se empezó a dar fuertemente en los años 90, del año 95 en adelante, más o menos, cuando se empieza a detectar ya que hay muchas parejas precisamente que ya optan por la convivencia, más allá de formalizar sus relaciones, como bien decías tú, por muchos años, incluso por muchos años. De hecho, quizá tardó mucho en incluso salir la ley. Roxana, ¿quiénes, en términos prácticos, quiénes pueden celebrar este acuerdo de unión civil? Sí. Oye, solo para precisar en relación en qué contexto se da este acuerdo, antes de responder tu pregunta, Cristian, en ningún caso esta ley tiene por objeto desincentivar la celebración de los matrimonios, ¿ya? Porque son instituciones jurídicas completamente distintas, ¿ya? Aun cuando el acuerdo de unión civil ha tratado de homologar en cuanto a los beneficios que tiene el conviviente civil respecto del cónyuge, pero son instituciones completamente distintas, que sigue el matrimonio estando reservado, ¿cierto?, para las personas de distintos sexos, según la propia definición que tiene. Entonces, eso para que lo convengamos así. Ahora, lo que tú me preguntas, ¿quiénes pueden celebrar? Eso fue, me dijiste, ¿cierto? Sí, correcto. Ya, bueno, ¿quiénes lo pueden celebrar? Tiene que ver aquí con... Aquí esto marca una diferencia también respecto del matrimonio con el acuerdo de unión civil, ¿eh? Porque en el matrimonio, después de los 16 años, tú ya te puedes casar con la debida autorización de tus padres, por supuesto, pero puedes contraer matrimonio. Acá, el acuerdo de unión civil solamente lo pueden celebrar los mayores de 18 años y que tengan libre administración de sus bienes. Cuando digo libre administración de sus bienes, entiéndase, no aquel, digamos, que tiene plena autonomía, digamos, económica, sino aquel que no ha sido, en términos jurídicos, declarado como interdicto, ¿ya? En definitiva, que tenga capacidad de administrar sus propios bienes. Esas son las personas que pueden celebrar el acuerdo de unión civil. Perfecto. Para quienes se están recién integrando la transmisión, estamos con Roxana Eide, ahí están viendo el banner. Estamos precisamente tratando este tema importante en términos sociales, el matrimonio civil versus el acuerdo de unión civil. ¿Por qué le pusimos este versus un poco? Porque ahora van a empezar a notar, ¿cierto?, que la conversatoria se va a transformar en una especie también en una comparativa, ¿cierto? Ambos son contratos, ¿cierto? Sí, justamente, ambos son contratos, están definidos, digamos, como contratos. Fíjate que aun cuando en términos generales hay muchas diferencias sustanciales, digamos que los diferencian, los marcan, y que tú puedes establecer perfectamente un paralelo, ¿ya?, entre uno y otro, porque tanto en su constitución como en la propia disolución, ¿ya? El acuerdo de unión civil, fíjate que viene también en parte a representar lo que la sociedad hoy día es. ¿En qué sentido? En la ligereza que tiene la regulación de este acuerdo. ¿Por qué te lo planteo de esta forma? Porque hoy día convengamos, sin entrar a calificar claro, la opinión personal que tú tengas de esto, pero lo cierto es que hoy día las relaciones de pareja son mucho menos duraderas, ¿ya? Claro. Entonces, son mucho menos duraderas en el tiempo, hay mucho menos tolerancia entre las personas, lo que lleva finalmente a que el acuerdo de unión civil es muy sencillo, ¿cierto?, en cuanto a su constitución, como también en su disolución. Tiene mucho menos reglamentación y mucho menos formalidades que cumplir en uno u otro caso. ¿Te fijas? A diferencia del matrimonio, que podemos ir haciendo estas comparaciones, que en el matrimonio tú tienes que llevar testigos, es mucho más formal, ¿cierto? Los contrayentes tienen que cumplir con este acto previo de la manifestación. Mira. Y también luego para la disolución, porque existe todo un procedimiento judicial reglado cuando tú vas a disolver tu matrimonio, donde existen causales específicas, y no es que
tú quieras de pronto de la noche a la mañana divorciarte, tienes que cumplir con requisitos legales, porque a diferencia de otros estados, Cristian, nosotros, bueno, la definición de nuestro matrimonio es un contrato actual e indisoluble, a pesar de que es indisoluble y tenemos la ley del divorcio que permite, ¿cierto?, Claro. que se disuelva, aún así permanece este sentido de permanencia para toda la vida, porque ¿en qué sentido? En el sentido de que no depende únicamente de la voluntad de quien se quiere divorciar, tiene que cumplir requisitos legales para poder divorciarse. ¿Te fijas? Entonces, no es tan sencillo el dejar sin efecto, versus que el acuerdo de unión civil, en definitiva, así como se construye, de la misma forma, unilateralmente o de común acuerdo, tú lo puedes dejar sin efecto. Exige menos requisitos. Mucho menos requisitos. Eso es como para comenzar nomás en alguna de las diferencias que podemos ir palpando en la medida que vayamos desarrollando el tema. No, y bueno, me acabo de enterar yo, desconociendo un poco el tema, tampoco se requiere de testigos, según lo que acabo de escuchar. No. Ambos tienen, ¿cierto? Lo tienes que hacer en el registro civil, pero tiene muchas menos formalidades, claro que sí. Perfecto. Roxana, en términos a grandes rasgos, bien a grandes rasgos, porque vamos a entrar de a poquito ya en la nebulosa, ¿cierto? En la parte ya, en el detalle. A grandes rasgos, ¿cuáles serían las diferencias sustanciales entre el acuerdo de unión civil y el matrimonio civil, así como de techo? Bueno, lo que estábamos recién conversando, ¿cierto? En cuanto a la formalidad de cómo se constituye y cómo se disuelve, es una de ellas. Del propio concepto de cada una de ellas, tú deslindas, por supuesto, que el matrimonio sigue siendo una institución reservada para el hombre y la mujer, ¿ya? Ese es el requisito esencial, digamos, del matrimonio, versus, digamos, este acuerdo de unión civil que permite la unión, ¿cierto?, respecto de parejas que son del mismo sexo. Esto también, por supuesto, es una diferencia sustancial. Y también, fíjate, lo que tiene que ver cuando tú te constituyes en una unión, ¿cierto? Vas a formalizar una relación, los regímenes patrimoniales de cómo se va a llevar a cabo o cómo se maneja el patrimonio dentro de esta relación. Eso también es importante porque el matrimonio hoy día te ofrece que tú puedes escoger entre 3 tipos de regímenes patrimoniales y está muy debidamente arreglado, ¿cierto? Versus este acuerdo de unión civil que en definitiva no te ofrece lo mismo, sino que es mucho más restringido. ¿Por qué? Porque atiende a lo mismo, a la ligereza del acuerdo, entonces no regla de forma tan detallada un régimen patrimonial, entendiendo que así como se construyó, así se puede disolver para evitar mayor conflicto entre las partes que lo celebran, ¿te fijas? Claro. ¿Se puede celebrar por mandato? Oye, esa es buena pregunta, pareciera curioso, porque, oye, en Chile generalmente todos los actos jurídicos tú lo podrías realizar a través de un mandato. Claro. En su mayoría todos los actos son delegables, ¿ya? Salvo que la propia ley te exprese que el acto es personalísimo y tú no lo puedes delegar, ¿ya? ¿Qué sería, por ejemplo, personalísimo? En la facultad de testar, que yo dicto un testamento, ¿ya? Eso podría ser personalísimo y no lo puedo delegar, pero por ley yo puedo delegar la facultad, ¿cierto?, de contraer matrimonio, otorgando un mandato. Ahora, y también los que van a celebrar el acuerdo de unión civil. Este mandato ahora tiene que obviamente cumplir con ciertas formalidades. Es un mandato, digamos, por escritura pública, que tiene que ser muy específico, indicando la persona con la que, ¿cierto?, se va a contraer el vínculo, y eventualmente podría indicar o precisar también el régimen patrimonial, o no régimen patrimonial, pero la forma que yo escojo para regular los bienes, ¿ya? Que más adelante podemos hacer comento de eso, pero no es tan sencillo el mandato, pero se podría hacer, y eso resulta curioso, ¿eh?, para algunos. Claro. Mira, ya que nos metimos un poquito en el tema de los trámites respecto a este tema, esto es algo que se puede hacer de manera presencial en cualquier oficina del registro civil, ¿cierto? Sí, mira, el proyecto inicial contemplaba la posibilidad de, inicialmente, ¿cierto?, de que las personas lo celebraran en la notaría y luego lo fueran a inscribir al registro civil. Cierto es ahora que se contrae en el registro civil y queda, digamos, anotado en el registro de acuerdos de uniones civiles, como existen registros de distintas cosas, ¿cierto?, de los matrimonios. Ahora existe el registro de acuerdos de unión civil. Entonces ahí también, derechamente ahí se celebra. Mira, encontré aquí también una información relevante. Tiene que ver, se puede reservar la hora solo un miembro, si es que puede reservar la hora también, solo un miembro de la pareja o un tercero.
siempre y cuando porten su cédula de identidad o pasaporte. ¿Te fijas? Es mucho más sencillo Claro, que el matrimonio, donde tienen que ir ambos contrayentes y expresar su voluntad de querer contraer el matrimonio y hacer este acto previo a la manifestación. Claro que sí. Roxana nos saluda aquí, Laura Aguilera nos pone hola. Cristian Urtubia, ¿qué ventaja ofrece la unión civil por sobre el matrimonio? Y si se puede hacer entre parejas hetero. Muy buen programa, muchos saludos. Cristian, bueno, en la medida que vayamos desarrollando el tema, vamos a ir haciendo este comparativo de estas dos instituciones, ¿cierto? El matrimonio y el acuerdo de unión civil, y tú te vas a ir dando cuenta qué ventaja o qué desventaja puede tener una por sobre la otra, ¿ya? Porque aun cuando esta ley trata de homologar o hacer extensivo los derechos que hay para un cónyuge, no alcanzan en su totalidad, ¿cierto?, a los convivientes civiles. Y lo vamos a ir viendo en este programa. Atento entonces, tocayo mío. Atento. ¿Algo más que...? Sí, es que sí, él pregunta, dice si se puede realizar entre parejas heteros, sí, no hay ninguna exclusión. Lo que sí hace, claro, permite que puedan realizarse por parejas del mismo sexo, pero también hay parejas heteros que se suscriben también a este acuerdo. Perfecto. Roxana, pasemos un poco, hablemos ahora un poco de los efectos. La ley cambia mi figura, mi situación civil, mi estado civil. Sí, justamente. Ese es uno de los tantos efectos que produce esta ley, ¿eh? Tú tienes ahora, cuando tú suscribes el acuerdo de unión civil, pasas a tener un nuevo estado civil de conviviente civil. No es conviviente civil. Sí, no es conviviente a secas, porque todavía se habla del conviviente, que es aquel que tiene una situación de hecho, que convive con alguien, pero no está suscrito a este acuerdo, por lo tanto los efectos civiles no le aplican, ¿ya? Entonces hablamos de conviviente civil. Versus ahora, o la diferencia está que cuando yo disuelvo el acuerdo, vuelvo al estado civil anterior que tenía antes de suscribir el acuerdo. Si era soltero, entonces termino el acuerdo y vuelvo a ser soltero, ¿ya? Distinto a lo que ocurre con el matrimonio, que tú te casaste, disuelves y ahora adquieres otro estado civil de divorciado o viudo según cómo terminó tu matrimonio. ¿Te fijas? Claro. Hablando un poco de los efectos, ¿qué deberes tienen entre sí ya las personas que celebran este acuerdo de unión civil? Mira, como contrato, que ya bien lo definimos de esta forma, ¿cierto? Que era un contrato. Este acuerdo de unión civil genera deberes y derechos entre las partes, pero mucho menor de lo que genera un matrimonio. ¿Ya? Lo voy a explicar por qué. Piensa tú que cuando existen derechos y deberes, el deber de uno es el derecho del otro, y así sucesivamente es la correlativa del otro. Mi derecho es el deber que tiene el otro para conmigo, y así funciona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los que contraen el acuerdo de unión civil están obligados a otorgarse ayuda mutua, ¿ya? Y están obligados a solventar los gastos generados por la vida en común, según la facultad económica y el régimen que tengan, digamos, patrimonial que exista entre ellos, ¿ya? Pero fíjate, aquí hay algo súper importante, que es una desventaja o algo que no le aplica respecto de los cónyuges. ¿Por qué? Porque en los cónyuges tú tienes mucho más derechos y deberes que se deslindan de este vínculo, y uno de ellos, por ejemplo, está el de fidelidad, el de cohabitación, que se desprenden de la propia definición natural del matrimonio, y también está lo que es el deber de socorro, ¿ya? Y el deber de socorro en la práctica se materializa cuando frente a la ruptura inminente del matrimonio, hay uno de ellos que queda en una situación económica mucho más vulnerable que el otro, y ¿qué es lo que ocurre? Tiene el derecho de demandar alimentos al otro, ¿ya? Eso es un deber que no se deslinda del acuerdo de unión civil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando los cónyuges se separan, hasta antes que llegue una disolución completa del matrimonio y están en esta situación, se pueden eventualmente demandar el derecho de alimentos, ¿ya? El uno respecto del otro. Eso están habilitados por ley para eso, porque esos son los deberes que genera el matrimonio. Versus lo que genera el acuerdo de unión civil, que unilateralmente uno puede ponerle término, entonces no te da el espacio de que siquiera demande al otro. O sea, solamente la ayuda mutua mientras existe, digamos, este acuerdo. ¿Te fijas? Entonces, claro, ahí hay un tema no menor.
ahí ya empezamos a encontrar ciertas disonías bien importantes respecto a un contrato y al otro. Correcto. Hablemos un poco de los bienes. ¿Qué pasa vamos a un hecho práctico? Una pareja decide celebrar un acuerdo de unión civil, fecha X, pero con anterioridad tienen hijos. Ya. ¿Qué pasa en ese caso con los bienes? Mira, a ver, ¿con los bienes de quién dices tú? ¿Respecto de quién? ¿De las personas o del hijo? Del hijo, claro, los bienes adquiridos. Lo que pasa es que lo que trata de hacer esta ley es equiparar las obligaciones y los derechos, trata de homologar lo mismo que se regula respecto de alguna forma respecto del matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando alguien quiere, por ejemplo, contraer matrimonio en segunda nupcia, y me estoy refiriendo a un padre o madre que tiene la patria potestad del hijo, es decir, que tiene la administración legal de los bienes del hijo, para proteger los bienes del hijo y que no haya una confusión de patrimonio respecto de los bienes que él administra de su hijo versus el nuevo patrimonio que va a adquirir al volver a contraer matrimonio o al juntarse en un acuerdo de unión civil con otra persona, al suscribir este acuerdo, que lo que hay que hacer aquí está la obligación legal del padre o madre que va a contraer ese vínculo a tener que inventariar los bienes del hijo, ¿ya? Eso es una gestión voluntaria que se tramita en el Tribunal de Familia y que tienen que realizar un inventario. Ahora, si el hijo no tuviera bienes, de todas maneras igual tiene que cumplirse con ese requisito legal de indicar, a solicitar que se le designe un curador al hijo que lo represente en esa gestión única y que indique en definitiva que no hay bienes. Pero eso es algo que se tiene que cumplir con esa formalidad para resguardar precisamente el patrimonio del niño y no se produzca esta confusión. Perfecto. Roxana, invitemos a quienes se están conectando a realizar su consulta. Si tienen alguna duda, aprovechen, está Roxana aquí conectada, hablando sobre este tema tan importante para tantas parejas. Como ya mencionábamos recién, lo importante que es formalizar una relación. Roxana, nuestra nación, Chile, ¿reconoce de algún modo a acuerdos de unión civil adquiridos en el extranjero? Sí, se pueden validar todo lo que tú suscribas en el extranjero, en Chile, con los requisitos de fondo y de forma del acuerdo que tú suscribiste en el extranjero y poder inscribirlo en Chile, al menos siempre que cumplan algunos requisitos, que tiene que ver con la validez, ¿cierto?, del acuerdo, por ejemplo, que se respete al menos, que se sea suscrito entre mayores de edad, ¿cierto?, que se respete el tema del parentesco, que obviamente no exista esa incompatibilidad. Tiene que ver con eso y que el consentimiento, por supuesto, sea libre y espontáneo. Ahora, no solo, Cristian, eso, porque los matrimonios en el extranjero que permiten casarse, digamos, personas del mismo sexo, como acá en Chile no está permitido, eso podría inscribirse en Chile como un acuerdo de unión civil en la medida que cumpla los mismos requisitos que yo te acabo de mencionar, ¿ya? Perfecto. Pero para ese tipo de cosas se inscriben en el registro civil, ¿ya? Para que surta el efecto del acuerdo que yo celebré en el extranjero, lo tengo que inscribir en el registro civil. Perfecto. Mira, hablábamos recién respecto a los bienes con la presencia de hijos anteriores, ¿cierto? Pero en términos de pareja, los bienes adquiridos durante ya el acuerdo de unión civil, si bien el matrimonio tiene sus propias políticas, el acuerdo de unión civil, ¿cómo se administra esto? Esto es no sé si llamarlo desventaja de alguna manera, ya, pero tiene que ver y que obedece a la naturaleza propia del mismo acuerdo, de lo ligero que es el acuerdo en el sentido de suscribirlo y de disolverlo. ¿En qué sentido? En que por defecto las personas que se suscriben a este acuerdo, si nada dicen, se entienden separados de bienes para todos los efectos legales. O sea, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, ¿ya? Lo que yo traía antes era mío, lo que traías tú antes era tuyo, y cuando nos unimos estamos separados de bienes y cada uno administra un patrimonio de forma independiente. Con separación de viernes, muy bien. ¿Te gustaría? Es un muy buen chiste ese. Muy buen chiste. Pero el problema es que, o sea, no es problema, en realidad lo que ellos pueden hacer también tienen el derecho de optar por las reglas de la comunidad.
Eso es un pacto que ellos tienen que hacer al momento de suscribir el acuerdo, es decir, yo no quiero regirme por este régimen de separación de bienes y nosotros queremos someternos a las reglas de la comunidad, es decir, que todo lo que adquirimos, ¿cierto?, le corresponde a ambos. El problema viene después cuando se produce la disolución y hay que liquidar esta comunidad, ¿ya? Porque piensa tú que cuando tenemos un matrimonio y el matrimonio se disuelve, precisamente los contrayentes quedan en un estado de comuneros, de comunidad, que eso hay que liquidar. Entonces, ellos estarían entrando en sus bienes, en la administración de sus bienes, en esa calidad si ellos quisieran, ¿ya? No tienen la opción de escoger, como hoy día te plantea el matrimonio, la sociedad conyugal, y dentro de esta sociedad conyugal está el patrimonio reservado de la mujer casada, ¿cierto?, o la participación en los gananciales. Tú en el matrimonio tienes la opción de escoger y de cambiarte de un régimen a otro, ¿ya? Yeah. Esa es la limitancia, digamos, que tiene este acuerdo en cuanto a la administración de los bienes, o el régimen patrimonial, digamos, que les estamos rige. ya enumerando ahí las distintas diferencias entre un acuerdo y otro. Exactamente. Roxana, bueno, contémosle un poquito a quienes nos están viendo. Aquí está tu información, tú tienes tu página de Facebook, EIDE Servicios Jurídicos, ahí está tu número de teléfono de contacto, asesorías en derecho de familia. Ahí pueden contactar a Roxana y pueden encontrar mucha información ahí en su página de Facebook. Tenemos más comentarios, por acá nos escribe, nos vuelve a hacer otra consulta, Cristian. Vamos a mostrarlo al tiro, aquí está. Quisiera preguntar respecto de la unión civil en segundas nupcias, una vez divorciado. ¿Se mantienen los derechos de los hijos en cuanto a bienes patrimoniales? No me queda muy clara su pregunta. La limitancia de lo que hablamos en relación a nosotros en momentos antes, la limitación es para el padre o madre que quiere volver a contraer el matrimonio o el acuerdo de unión civil. Los derechos que tienen los niños en ningún caso, digamos, se ven afectados. Por lo mismo es que está la limitancia para el progenitor que quiere volver a contraer segunda nupcia o hacer este acuerdo. Precisamente este inventario para proteger los bienes del niño, que en ningún caso debieran verse afectados, ¿ya? Los derechos que tienen los hijos sobre sus bienes. Si por ahí puedo responder la pregunta de Cristian, o va, digamos, el clarificando qué es lo que quiere preguntar. Claro, correcto. Así que, Cristian, si gustas, puedes hacer más específico ahí la consulta y acá ningún problema lo podemos responder. Metámonos en terreno derecho de los derechos. Ya. Un acuerdo de... No, a ver, lo voy a preguntar de otra forma. ¿Un conviviente civil es carga del otro en el sistema de salud? Ahora sí, puede ser carga del otro en el sistema de salud, es uno de los beneficios, digamos, que le otorga esta ley, porque el conviviente, digamos, que no está sujeto, pero siempre que tú hayas suscrito el acuerdo de unión civil, siempre hagamos esa distinción, ¿cierto? Correcto. El conviviente sí, pasa a ser carga. De hecho, sí, efectivamente, mira, en general, Cristian, voy a hacer como un paréntesis aquí, en general, todas las inhabilidades, las incompatibilidades, las prohibiciones que le afecten al cónyuge, le van a afectar también al conviviente civil, ¿ya? Respecto de las restricciones que tienen los cónyuges. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La ley dice que entre cónyuges no procede o es nulo un contrato de compra-venta. De la misma forma, esa norma se le aplica a los convivientes civiles. Es nulo la compra-venta entre los convivientes civiles porque persigue la misma finalidad, que es no perjudicar a terceros acreedores. ¿Te fijas? Entonces, las prohibiciones, limitaciones que tienen los cónyuges se hace extensivo a los convivientes civiles. No así todos los derechos, ¿ya? Sí, las prohibiciones y limitaciones, no así todos los derechos que le vamos a ir viendo, pero al menos en el tema de salud sí podrían ser carga del otro conviviente. Interesante, están llegando más comentarios. No, quedó conforme nuestro seguidor. Qué bueno, muy bien. Sí, súper ahí dice, respondido. Excelente. Bueno, continuando en materia, ¿qué pasa en el caso si un conviviente civil fallece? Oye, este ¿qué derechos tiene el otro?
Sí, este era un tema, era el tema principal a propósito por el que se dicta esta ley, porque esto es lo que ocurría, parejas que vivían muchos años y que no formalizaban, Claro que sí. y pasaba que fallecía uno de ellos y el conviviente civil que vivió toda la vida con él quedaba sin pensión de sobrevivencia, no tenía la calidad de herederos, ¿te fijas? No, Entonces y quedaba, los beneficios se los llevaba a veces una persona del pasado. claro, o hijos, o los padres, Claro, dependiendo. Entonces, ese era un tema, por eso que era importante o importante esta regulación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando fallece, el conviviente civil tiene en temas de derecho hereditario los mismos derechos que el cónyuge, ¿ya? Te voy a dar más o menos la proporción. ¿Cómo opera esto? El cónyuge sobreviviente en una herencia le corresponde el doble de lo que le corresponde a cada hijo. ¿Ya? Opera de la misma forma para el conviviente civil. Y cuando los hijos son 7 o más, al menos al cónyuge se le asegura el 25%. Lo mismo va a ocurrir con el conviviente civil. ¿Ya? Ahora, si yo tengo una herencia en la que tengo un testamento, es una herencia testada en la que yo dispongo libremente de mi bien a través de un testamento, que es otra forma de división de los bienes. Tengo yo, porque la gente piensa que esto, voy a sacar un mito, que yo a través de un testamento puedo administrar libremente el 100% de mis bienes, lo cual no es así, ¿ya? Yo tengo bastantes limitaciones de cómo efectuar un testamento, y hay algunas partes que ya están asignados a los legítimos herederos que por ley les corresponde. Lo que yo puedo hacer en el testamento es parte de ese testamento, de mis bienes patrimoniales, de mi patrimonio, asignarlo a los propios herederos o a un tercero que no tenga un vínculo conmigo. Y este conviviente tiene derecho a recibir lo que se llama cuarta de mejoras. Como pasa a ser heredero, un legitimario, entonces tiene derecho también a que la cuarta de mejora, que equivale al 25% del total del patrimonio en un testamento, ya un poquito enredado, también tiene derecho. No, pero lo estamos siguiendo, lo estamos siguiendo. Ya, pero en definitiva lo que quiero decir es que tanto cuando hay testamento que cuando no hay testamento, tiene también asegurado, digamos, su porcentaje, digamos, en la herencia, en los mismos términos que lo tuviera un cónyuge. ¿Ya? En ese sentido se asemeja. Perfecto. Esta es una ley que también en el camino ha tenido modificaciones, ajustes, ¿cierto? Sí, mira, en términos laborales, para complementar esta pregunta, cuando fallece, en términos laborales también se ha modificado lo que es el código laboral al respecto, ¿ya? Por ejemplo, el permiso, cuando fallece, ¿cierto?, el cónyuge, tú tienes un permiso laboral pagado, lo mismo va a ocurrir con el conviviente civil, ¿ya? Cuando fallece, el conviviente civil también va a tener derecho a la pensión de sobrevivencia. Lo único que aquí tiene como requisito que el acuerdo de unión civil al menos tiene que haber tenido un año de celebración o de vigencia antes de la muerte de ese conviviente, ¿ya? Pero también va a tener derecho a eso, a la última remuneración del trabajador. Esas son normas, digamos, laborales que se han ido modificando a propósito de esta ley, ¿te fijas? Entonces, en términos previsionales, en términos previsionales, en términos laborales, en términos civiles, digamos, se ha visto más protegido este conviviente civil. Perfecto. Oye, queremos darle la bienvenida a un fiel seguidor de este programa, a Gabriel Elgueta Contreras. Patito. Claro. Ahí nos está realizando una consulta. Un gran saludo, por supuesto, a Roxana, gran abogada. Tengo una consulta. Una persona que se casó, después se divorció y luego se contrajo matrimonio con otra persona. En este segundo matrimonio tiene derecho sobre algunos bienes y después complementa. En mi pregunta agrego que el primer matrimonio, la ex mujer falleció. Ya, me cuesta seguir un poquito la pregunta, pero Ahí está la Patito, sí, pero Patito, mira, lo vamos a dejar para el final y si no, me comprometo a responderle personalmente porque me voy a perder con el hilo. pregunta. Sí, pero lo vamos a dejar pendiente porque no me gusta dejar las preguntas sin respuesta, me gusta darle una respuesta, digamos, satisfactoria a quienes nos consultan para ir interactuando con las personas. Excelente, saludamos también a la señora María Silva, ahí está, fiel seguidora. Auditora, sí. Auditora, ahí no está. Streaming, ¿eh? Ojo, ahora se llama streaming. Ahora,
eso lo aprendí en una capacitación de esto que tiene que ver con el digital, ¿cierto? Y todo este revuelo de las redes sociales y las videollamadas, para quienes nos están viendo. En la radio era el auditor, en la tele el televidente. Y en este caso, para todo este tipo de transmisiones que se hacen vía online, es el streaming, ¿ya? Así que saludamos a todos nuestros streaming que están conectados en este minuto. Ya. Volviendo al tema, vamos a... Ahí sí. Roxana. Pregunta importante. A ver. ¿Qué derechos no contempla definitivamente el acuerdo de unión civil? Ya. A ver, hablamos acerca del derecho de los alimentos, porque como no existe este deber de socorro entre las partes, ¿cierto? Que suscriben, que no se considera, en definitiva no tienen derecho a demandar alimentos el uno respecto del otro, y ese es un punto no menor, ¿ya? Entre ellos. Entre ellos. Para no confundir a la gente. Entre ellos, digamos como pareja, no existe ese derecho de demandarse los alimentos. Hay un tema ahí que se puede discutir, pero lo cierto es que no corresponde. Mira, hay leyes especiales, normativas especiales que están establecidas únicamente en beneficio del cónyuge sobreviviente y no del conviviente civil, ¿ya? Y esto va en desmedro del conviviente civil, que aquí podría, digamos, carecer de algunos beneficios o derechos. Por ejemplo, hoy día lo que tiene que ver con el régimen previsional de las Fuerzas Armadas. Tú sabes que cuando fallece el funcionario, ya sea que esté activo o en retiro, hay una pensión que queda, ¿cierto?, para la Montepía o el Montepío, ¿cierto? Y esa pensión es únicamente la calidad de cónyuge sobreviviente. En este supuesto no está considerado el conviviente civil. Eso es efectivo. Eso es una situación, digamos, que va inclinando la balanza. Así hay otras leyes. No, así hay otras leyes que tampoco, digamos, hacen extensivo porque están reguladas específicamente para ir en beneficio del cónyuge sobreviviente. Por ejemplo, el seguro obligatorio de accidentes personales, el SOAP, que nosotros conocemos, ¿cierto? El SOAP. El SOAP. Ya, eso también, cuando paga, digamos, el seguro, también está establecido el listado, el cónyuge sobreviviente y no el conviviente civil. ¿Ya? Entonces, te vas pillando con alguna... digamos, cosas. Ahora, en términos de beneficios quizás previsionales, bueno, tú sabes que hay un bono que también está por ley, que es cuando cumplen los 50 años las bodas de oro, que me encanta ese detalle a mí. Bueno, eso obviamente está reservado para el matrimonio, por los 50 años, no así tampoco para las personas que están unidas civilmente sin haber contraído el vínculo. Situaciones como esa, digamos, te encuentras que no se hacen extensivas a aquellas parejas que han contraído la unión civil y no han contraído el vínculo matrimonial. Perfecto. Oye, hemos hecho un buen cara a cara entre el matrimonio civil y la sigla, ¿cierto? El AUC, Acuerdo de Unión Civil. Sí. ¿Sabes que algo que mencionar dentro de los efectos? Porque, bueno, hay hartos efectos que produce el acuerdo de unión civil, y dentro de eso lo que no dijimos era el tema del parentesco, que se produce, obviamente no entre los contrayentes, porque no hay aquí entre ellos parentesco, pero sí entre uno de ellos y la familia del otro. Aquí se produce lo que es el parentesco, y este parentesco... El reconocimiento familiar. Familiar, por supuesto, y esto es súper importante porque hay muchas normas legales que regulan, por ejemplo, para la postulación de cargos públicos, la inhabilidad en relación a ciertos parentescos, ¿ya? Claro. Por ejemplo, ellos también quedan afectos a ese tipo de situaciones. O, por ejemplo, hay normas en nuestro Código Civil que regulan específicamente, ya se menciona, los parientes. Por ejemplo, cuando estamos en un juicio de cuidado personal, hay una norma que dice que se oirán a los parientes. Pues bien, el pariente civil adquiere esa calidad, por lo tanto, él podría ser escuchado también en ese juicio y teniendo, digamos, el mismo derecho de hacerse parte e incluso solicitar el cuidado personal del hijo de su conviviente, teniendo preferencia para ello, ¿te fijas? Por estar dentro de esta calidad. ¿Ya? Entonces, eso también es importante, que no lo mencionamos anteriormente, pero pasa a ser también uno de los efectos que trae este acuerdo. Mira, recordémosle a la gente que todos los días lunes Roxana se conecta con radiomás.cl a través de nuestro Facebook,
y estamos tocando algún tema de derecho de familia. Hoy tocó este importantísimo tema, el matrimonio civil versus el acuerdo de unión civil. Durante la semana vamos a estar informando de qué vamos a tratar el próximo lunes, así que estar atento ahí a nuestras redes sociales. Roxana, vamos a hablemos un poquito sobre lo que tiene que ver con el término, la disolución, si alguien ya no quiere continuar conviviendo formalmente con su pareja. ¿Existe alguna obligación posterior a las partes una vez que se disolvieron? Aquí entra lo mismo que tú puedes demandar en el matrimonio, que es lo que es la compensación económica, ¿ya? Eso es un tema importante también, que de la misma forma como se regula para el matrimonio, contemplando con los mismos requisitos que tú demandas en el matrimonio, ¿cierto? Cuando este se disuelve, la edad, el rango etario, tu sistema de salud, tu sistema previsional, las posibilidades reales que tienes de acceso al mercado, porque te dedicaste al cuidado de los hijos o del hogar común. Los mismos requisitos son los que operan acá para demandar compensación económica. Eso puede ser también en una u otra institución, y también eso lo conoce el Tribunal de Familia. Esa es como una de las obligaciones o derechos que pueden, digamos, continuar al momento de que se está disolviendo este vínculo, digamos. Ahora, quizá debí preguntarlo antes, ¿bajo qué términos, bajo qué escenario quizás, de qué manera se disuelve o termina un acuerdo de unión civil? Porque entendamos que también de distintas formas. Bueno, lo natural, ¿cierto? La muerte de uno de ellos, y lo segundo es que aquí tú puedes apreciar en definitiva la flexibilidad o lo desformalizado que es el acuerdo, en el sentido que, bueno, así como lo suscribieron, van de mutuo acuerdo al registro civil y lo dejan sin efecto, ¿ya? Esa es una opción. Y la otra alternativa es de forma unilateral tomar esa decisión sin consultarle al otro, y en definitiva, para validarlo, tú tienes que notificarle al otro a través del Tribunal de Familia, ¿cierto? Hacer esta notificación formal para que el otro se dé por enterado que pusiste término al acuerdo. Y en este sentido, ¿por qué desformalizado? Porque no necesitas esgrimir mayores causales para dejar sin efecto este acuerdo, como sí ocurre en el matrimonio, que todo surge a propósito de la propia definición de cada una de las instituciones. Recuerda tú que cuando hablamos y comenzamos definiendo, ¿cierto? El matrimonio genera muchos deberes, mayores deberes que el acuerdo de unión civil. Por lo tanto, el incumplimiento de los deberes de ese matrimonio te permite a ti esgrimirlo como una causal para precisamente estos incumplimientos llevarlo a la disolución del vínculo. Versus, ¿cierto?, que en el AUC no necesitas eso porque no estás sujeto ni a esos deberes ni a esgrimir alguna causal distinta más que tu voluntad de poder ponerle término al acuerdo. Mira, ahora, para todos los efectos legales, tribunales de familia, ¿cierto? Sí, por supuesto, tribunales de familia regulan todas estas situaciones, sí. Perfecto. Roxana, mira, estamos llegando al término del programa. ¿Cuál sería, yo más o menos sé, pero cuál sería, digamos, la recomendación así principal respecto a este tema? Lo que pasa, Cristian, es que a la fecha todavía tú te encuentras con muchas parejas que solamente tienen una convivencia de hecho y no han optado en definitiva por someterse a la regulación de ninguna de estas dos instituciones, y esa es la peor situación en la que te puedes encontrar, porque en definitiva los efectos jurídicos que regulan uno u otro no te estarían alcanzando porque no tienes ningún vínculo jurídico con la otra persona que tienes convivencia. Entonces, la recomendación aquí es formalizar, ¿cierto?, habiendo hecho como este paralelo o comparación entre el uno y el otro, a pesar de que el acuerdo de unión civil trata de hacer extensivo en su totalidad los derechos. No es lo mismo el acuerdo de unión civil que el matrimonio por distintos aspectos que fuimos evaluando durante el desarrollo, ¿cierto?, de esta entrevista. Entonces, la recomendación es que formalice. Si usted no optan, ¿cierto?, por el matrimonio, bueno, el acuerdo de unión civil para que quede protegida en cuanto a los aspectos legales, jurídicos, cuando ocurren estas situaciones, que principalmente tiene que ver, Cristian, con el fallecimiento de uno de ellos, ¿ya? Para que no quede en el desamparo y tenga, digamos, el derecho finalmente de poder quedar comprendido dentro de este sistema de protección, porque formalizó el vínculo.
Perfecto. Oye, hemos tenido una buena sintonía. Queremos agradecerle a todos quienes se han conectado el día de hoy. Tengo una pregunta por interno. ¿Existe el derecho a los 5 días de permiso laboral? Entiendo, después, quizás después de haber contraído, me imagino, el... Mira, eso yo no lo tengo en este momento claro, no me voy a regalarle una respuesta, porque O el entiendo que fallecimiento de uno de los dos puede ser también. el fallecimiento sí, fíjate que sí, lo que lo conversábamos Yo creo que recién. por ahí. Yo creo que por ahí va. Respecto del fallecimiento, sí, tiene el derecho del permiso pagado cuando fallece, pero cuando las personas se casan, efectivamente tienen el permiso de 5 días hábiles. Yo me imagino que sí, pero no me voy a arriesgar a responder porque tendría que hacer revisión de esa. Es una buena pregunta. Lo vamos a dejar ahí, Cristian, para confirmarlo abajo del videito, lo voy a confirmar. De hecho, voy a poner aquí ahí, para que te contacten directamente. Ahí están los datos de Roxana. Mira, no sé si te parece si revisamos con mayor detalle la pregunta de Gabriel, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo conozco en particular el caso de Gabriel. Perfecto. Sí, yo conozco su caso, así que ese caso no, amerita mayores preguntas, mucho más preguntas para poder desarrollar una respuesta, digamos, a su perfecto. Porque es un caso más complejo. Pero lo vamos a resolver por interno con Gabriel. Oye, Roxana, bueno, ¿qué le podemos adelantar a la gente? ¿Qué otros temas podemos abordar? Porque el campo del derecho de familia es enorme. Mira, hoy día está, por ejemplo, el tema de lo que son, mira, está en boga el tema del cambio, ¿cierto?, de esta institución del Sename, ¿cierto?, que se está transformando y tiene que ver con todo, en definitiva, los derechos de las medidas de protección en beneficio de los niños. Ese es un tema súper importante, que es el derecho de la infancia, cómo se está desarrollando, cómo ha ido evolucionando, las medidas de protección, cómo se enfrenta en un tribunal este tipo de situaciones, adolescentes infractores de ley, que también lo ven los tribunales de familia. Y, por ejemplo, también, Cristian, el tema de los contratos, materia civil, el mismo tema de la herencia que nos referíamos delante, Claro. cómo testar, hay mucho tema todavía que podemos ir tratando, y entretenido que la gente se vaya haciendo parte y vaya interactuando con nosotros. Así que tenemos hasta fin de año para seguir conversando de... No, y está claro que vamos a tener temas para rato, pues, y después van a venir muchos cambios, como se están dando las cosas, pues, así que... Vamos a ver, sí. Claro. Bueno, oye, Roxana, agradecerte el contacto nuevamente, agradecerle a Laura Aguilera, a Cristiano Urtubia, a Gabriel Elgueta, María Silva, que estuvieron comentando, ¿cierto?, realizando sus consultas, y mencionarle a todos quienes están conectados que este programa se emite, de momento, los días lunes y los días viernes. Los días lunes estamos conectados con Roxana, conversando respecto al derecho de familia, tocando algún punto específico, y los días viernes nos conectamos con Mónica Andrade, conversando respecto al marketing digital, un tema totalmente distinto. Y a las redes sociales, cómo sacarle partido, ¿cierto?, un poco a las redes sociales, sobre todo en tiempos de pandemia. Así que, y se vienen sorpresas para más adelante, así es. Así que lo más probable es que a mitad de semana por ahí vamos a tener una tercera entrega, abordando algunos temas que son también del interés de muchas personas. Mira, nos llegó otro comentario. Aquí está. Al cierre, alcanzó a entrar. Sí. Ya, mira, vamos a sacarlo al aire. Déjame sacar acá. Ahí está. Saludamos entonces a Alejandro Gajardo Aguayo. Hola, ¿cómo están? Saludos. Como siempre, muy buen programa. Muchas gracias, Alejandro. Una consulta. Cuando un matrimonio fallecieron ambas partes, ¿sí? Y uno de los fallecidos tuvo otra pareja y también se casó con esa persona, ¿tiene algún derecho los hijos que no son parte del segundo matrimonio? Saludos. Lo captaste, ¿no? Sí, lo que pasa es que
los hijos siempre van a ser, en términos bien generales, porque estas preguntas de pronto ameritan un desarrollo. Correcto. Está claro que hay que verlo con un pincel. Claro. Sí, de todas maneras que sí. Pero en términos generales, siempre los hijos, indistintamente que el papá vuelva a contraer otro matrimonio, siempre, digamos, van a ser herederos legítimos. Y ahí eventualmente hay un tema de proporción o distribución de la herencia, de cómo se va a distribuir esto con ahora el otro cónyuge, pero en definitiva los hijos no pierden esa calidad respecto del padre, ¿cierto? Indistintamente que se haya vuelto a casar. Siempre, digamos, se le va a proteger. Ahora hay que evaluar, digamos, hay que entrar en algunos detalles para poder responder, digamos, a cabalidad de estas preguntas, pero en términos generales sí, por supuesto que tiene derecho y hay que entrar, digamos, en esas, ¿cómo se dice? En esas particularidades para poder responder. En el área chica. En el área chica, pero claro. no nos da tiempo para eso aquí, pero le agradecemos sus comentarios, sus consultas, su interacción. Bueno, cualquier cosa ahí después nos pueden contactar al teléfono que aparece en la pantalla. Eso, muy bien, Roxana. Roxana, tú ya eres de la casa. Si gustas, puedes despedirte de tus seguidores. Te voy a ceder a ti esa parte del día. No, Cristian, ha sido un gusto para mí volver a tomar estos temas de familia. Habíamos estado con temas constitucionales, ¿cierto? Con lo contingente, pero lo cierto es que el derecho de familia hoy día tiene una relevancia súper importante en lo que uno día a día ve. Entonces, poder compartirlo con las personas que nos escuchan y poder ayudar a resolver sus inquietudes es algo muy satisfactorio. Así que invitarlo el próximo lunes, que vamos a tener otros temas de familia para que nos vayan siguiendo y nos vayan comentando. Eso es. De mi parte, también le agradezco a todos los seguidores que nos contactaron el día de hoy e invitados a este viernes a las 19 horas en un episodio más de Vamos al Aire. Así que nos reencontramos, amigas y amigos. Chao. Chao.